Durante mi estrecha amistad con Sherlock Holmes, jamás lo escuché mencionar a su familia, y menos aún, a sus parientes. Esto me llevó a pensar que era un huérfano, sin ningún familiar vivo. Sin embargo, un día de verano, mientras conversábamos, nuestra charla giró hacia la cuestión de la herencia, y cómo las facultades individuales se transmiten de generación en generación. Mi razonamiento era bastante superficial, pero provocó una confesión sorprendente por parte de Holmes. Me dijo que, si bien yo hablaba de atavismo de forma teórica, él lo vivía en carne propia. Mencionó que sus antepasados eran terratenientes, y que entre ellos, su abuela, era hermana de un famoso artista francés, Vernet. Esta conexión genética, según él, explicaba sus propias habilidades artísticas, que se habían manifestado en él como observación, inferencia y deducción. Mientras yo meditaba sobre esta revelación, Holmes se levantó y se asomó por la ventana. Observó a un hombre en la acera opuesta, gesticulando y claramente buscando nuestra dirección. Holmes dedujo, por su apariencia y gestos, que se trataba de su hermano Mycroft. Me sorprendió mucho, pues nunca antes me lo había mencionado. Holmes me explicó que Mycroft poseía facultades de observación y deducción superiores a las suyas, pero que carecía de la energía y la ambición necesarias para usar sus dones en el trabajo detectivesco. Según Sherlock, Mycroft era la mente más brillante y ordenada que conocía, pero su pereza era monumental. Poco después, un criado anunció la llegada de Mycroft Holmes. Era un hombre mucho más corpulento que Sherlock, de constitución robusta, con un rostro grande y unos ojos grises, acuosos, que parecían tener esa mirada lejana y ensimismada que yo solo había visto en Sherlock, cuando ejercía al máximo sus facultades. Mycroft nos saludó cordialmente. Le explicó a Sherlock que necesitaba su ayuda en un caso que le había presentado su vecino, el señor Milas, un intérprete griego. La situación era tan extraña que Mycroft decidió consultar a Sherlock. Justo en ese momento, el criado anunció la llegada del señor Malas. El señor Malas entró. Era un hombre de mediana edad, de rostro afable y cabello oscuro, con el inconfundible aire de un erudito. Llevaba unas gafas de montura de oro y parecía nervioso y agitado. Mycroft lo presentó y le pidió que nos contara su insólita experiencia. El señor Melas comenzó su relato. Explicó que vivía en el mismo edificio que Mycroft y que se ganaba la vida como intérprete, principalmente para la legación griega. Una noche, un hombre elegantemente vestido, llamado Harold Latimer, lo visitó en su apartamento. Latimer le pidió que lo acompañara para un trabajo de interpretación, ofreciéndole una generosa suma de dinero, pero con una condición extraña: no debía decirle a nadie a dónde iba. Melas, aunque desconcertado, aceptó. Subieron a un carruaje con los cristales esmerilados. Después de un largo viaje de casi 2 horas, el carruaje se detuvo. Latimer sacó una porra con plomo y amenazó a Melas, advirtiéndole que no intentara nada imprudente. Lo condujeron a una casa grande, escasamente amueblada y mal iluminada. Allí lo esperaba otro hombre, más joven y nervioso, llamado Wilson Kemp. Lo llevaron a una habitación donde se encontraba un hombre demacrado, con el rostro cubierto de tirita. Melas se dio cuenta de que este hombre era un prisionero. Su tarea era interrogarlo en griego. El prisionero, cuyo nombre era Paul Kretitz, estaba desesperado. Le preguntaron si firmaría ciertos papeles. Él se negó rotundamente. En un momento, una mujer llamada Sophie irrumpió en la habitación. Paul se alegró de verla y la llamó por su nombre. Se notaba que se conocían y se querían. Latimer y Kemp la sacaron a la fuerza. Durante el interrogatorio, Melas, con gran astucia, logró intercambiar algunas palabras con Paul sin que sus captores se dieran cuenta. Descubrió que Paul era de Atenas y que no sabía por qué lo tenían retenido. Sophie, la mujer que había entrado, era su hermana, a quien también tenían prisionera. Después del interrogatorio, metieron a Melas de nuevo en el carruaje y lo abandonaron en un lugar desconocido,
muy lejos de su casa. Logró tomar un tren de regreso a Londres. Y lo primero que hizo fue ir a contarle todo a su vecino Mycroft Holmes. Sherlock Holmes escuchó el relato con la máxima atención. Inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del asunto. Publicó anuncios en todos los periódicos preguntando por el paradero de Paul Cretitz y Sophie. Su teoría era que Sophie había sido secuestrada por Latimer, quien quería obligarla a casarse con él para quedarse con su fortuna. Su hermano Paul, al llegar a Inglaterra para buscarla, había caído en la misma trampa. Mycroft, usando sus contactos, descubrió que la casa probablemente estaba en Beckenham. Decidieron ir allí inmediatamente. Sherlock, Watson, Mycroft y el inspector Gregson se dirigieron a la estación. En el tren, Mycroft estaba visiblemente preocupado. Había recibido una respuesta a uno de los anuncios. Un conocido de los Cratides había visto a Sophie en una casa llamada La Mertos, en Beckenham. Al llegar a la casa, la encontraron desierta. Las puertas estaban abiertas y las habitaciones en desorden. En una habitación del piso de arriba, encontraron una escena espantosa. En el suelo yacían dos cuerpos, el de Paul Cretitz y el de Wilson Kemp. Ambos habían sido envenenados con monóxido de carbono. Era evidente que los secuestradores, al darse cuenta de que estaban descubiertos, habían decidido eliminar a sus prisioneros y huir. Lograron atrapar al prisionero y a su cómplice, pero no contaban con que Paul, en un acto de valentía final, se llevara a uno de sus captores con él. Nunca más se supo de Harold Latimer ni de Sophie. Su destino sigue siendo un misterio. Quizás lograron escapar y vivir juntos, o quizás tuvieron un final trágico. La historia de los Cratides quedó como uno de los casos más sombríos y sin resolver de los archivos de Sherlock Holmes. Meses después, recibimos un recorte de periódico de Hungría que informaba de la muerte de dos ingleses que viajaban con una mujer apuñalados. Sherlock sospechó que eran Latimer y Sophie, asesinados por los amigos de Paul en venganza, pero nunca pudimos confirmarlo. Un misterio que quedó flotando en el aire. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos, IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.